7 de la mañana, 18 minutos, y nosotros continuamos con la sección que comenzamos ayer de pedagogía de caras a las elecciones del próximo 30 de octubre. Esta vez les contamos cómo buscar el lugar de su votación. Si usted aún no sabe dónde votar, aquí le decimos cómo hacerlo. ¿Cómo hago para saber dónde tengo que votar? ¿Sabe usted en qué lugar de la ciudad le toca ejercer su derecho al voto? Si aún no lo conoce, en la primera hora le explicaremos una sencilla manera para enterarse vía web a través de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Primero, debe ingresar a www.registraduría.gov.co. Allí, en la parte derecha de la pantalla, encontrará varias opciones con unas casillas. La segunda de ellas dice ¿cuál es mi puesto de votación? Allí digitamos nuestro número de documento y damos Enter. De forma inmediata aparecerá el lugar donde usted debe asistir. Número de mesa, dirección, entre otros. Recuerde que el día 30 de octubre usted tiene el deber de ejercer su libre derecho al voto. Unos sencillos pasos que le ahorrarán tiempo, así no tendrá excusa para no votar. El candidato a la gobernación de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Lo hemos invitado, como lo hemos hecho con los demás aspirantes, para que usted tenga la oportunidad de escuchar las propuestas y tomar una decisión a conciencia y con más elementos de juicio sobre quién debe ser el próximo gobernador de Antioquia, el próximo alcalde de Medellín. Doctor Sergio, un gusto tenerlo acá, muy buenos días. Y pues lo primero, y como a todos los candidatos, lo inicial para abrir el tema: ¿cuál es el problema más grande que tiene el departamento de Antioquia y cómo piensa afrontarlo? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, pues es un gusto estar acá con ustedes. Ya en varias oportunidades he tenido el momento acá de compartir. Antioquia tiene tres problemas fundamentales. Uno, desigualdades sociales en el nivel de las regiones y en el nivel de las personas. Dos, la violencia que nosotros tenemos en nuestro departamento, que conocemos muy bien y hemos sufrido por décadas y tenemos que superar. Tres, la cultura de la legalidad, que tiene la corrupción como un capítulo central, y necesitamos poner una condición para resolver todos estos problemas, y es que sea sostenible ambientalmente. Esos son los problemas, esa es la condición. Nosotros tenemos unos principios y lo que hacemos en política es resolver esos tres grandes problemas con esa condición a través de nuestro gobierno. Doctor Sergio Fajardo, el tema de la pobreza también, que de pronto agobia algunos lugares muy específicos de nuestro departamento antioqueño. ¿Cómo llegar a esos campesinos, a esos agricultores, a esas personas que ven en nuestras tierras, que son muy fuertes, un potencial para salir adelante? La pobreza cabe en el contexto de la desigualdad. Esa es una diferencia gigantesca. A mí me preguntan siempre cómo lucha contra la pobreza. El primer punto de la lucha contra la pobreza, le voy a decir uno que no le han dicho aquí: la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es una condición inicial para todo el desarrollo de nuestro departamento de Antioquia. Los que se roban, los corruptos, se lo están robando a los más humildes. La cuenta de la corrupción, la cuenta de la violencia, siempre la han pagado los más humildes con las oportunidades para el desarrollo. Y eso es bien importante señalarlo, y lo repito todos los días de campaña y todos los días gobernando: cómo se cuidan los recursos públicos. Los que hoy pagan por un voto, los que hoy están comprando líderes y ofreciendo plata, los que se encierran a hacer acuerdos políticos en cuartos oscuros para que haya un apoyo electoral y después repartirlo en puestos y contratos, esos son los primeros que tienen que ver con la pobreza en nuestro departamento y en Colombia, porque se quedan con la riqueza de los más humildes, sacan un poquito de esa riqueza que se roban y la convierten en migaja, y eso es pobreza. Ese punto es bien importante que lo tengan claro. Los que hacen trampa hoy para llegar al poder, los que inventan encuestas, los que inventan chismes, los que dicen tal cosa, después cuando llegan a hacer trampa. Ese es el primer punto para la pobreza y para todo lo que tengamos que hacer en Antioquia. Alrededor de la pobreza nosotros tenemos que mirarla en diferentes condiciones. Uno, hay personas que necesitan la asistencia del Estado directa porque están en una condición de vulnerabilidad tal que no pueden avanzar. Ese es un programa de asistencia que nosotros tenemos que hacer. Programa Familias en Acción, la red juntos del Gobierno Nacional con el Gobierno departamental, trabajamos juntos, unimos esfuerzos para llegar a quienes necesitan irse acompañando para que puedan avanzar. Hay otros que tienen unas capacidades pero que están en condición precaria. ¿De qué manera le creamos oportunidades? Entonces usted ahí empieza a hablar cómo generamos empleo para que muchas personas teniendo empleo puedan avanzar.
El tema de las obras públicas es un tema generador de empleo, de mano de obra todavía no calificada. Las personas que no han podido avanzar en el estudio lo suficiente tienen otro tipo de empleos y empezamos a hacer un programa masivo de obras públicas. De nuevo, se necesita que la contratación sea legal, que los carruseles que hacen no se queden con porcentajes en cada pedazo del camino porque siempre lo pagan estos más pobres. Dentro de todo eso, un programa vial en el departamento de Antioquia, tema de las autopistas de la montaña. En Antioquia no hay mantenimiento de las vías. Nosotros tenemos que cuidar esas vías. Todos esos son elementos de infraestructura que sirven para generar empleo. Pero el empleo es un pedazo para que vaya avanzando y transformando sus condiciones. Y ahí llega la educación. ¿Cómo llegamos con toda la fortaleza de la educación para que esas capacidades que tengan vayan avanzando? Para que la pobreza no se transmita, para que el esfuerzo de tantas familias no quede en unos padres que han hecho un esfuerzo extraordinario y que sus hijos den un salto. Y es la educación, y es Antioquia la más educada. Y de esa forma le vamos poniendo todo el motor. Pero arranqué contra la corrupción, las obras, y un par de ejemplos sencillos, la educación, y ese es el motor que nosotros le ponemos al desarrollo en Antioquia. Hay un tema que preocupa mucho sobre todo a las familias en los municipios y es que nuestras jovencitas están teniendo hijos demasiado jóvenes, se está generando un problema ahí, hay incluso situaciones pues preocupantes en enfermedades de transmisión sexual, etcétera. ¿Han revisado ese tema? ¿Cómo vamos a llegar como a ese nivel de educación para combatir temas? Y ahí pues aprovecho para preguntarle qué hacer contra problemas tan graves como el aborto, como ser madres a tan temprana edad, para el problema que se genera familiarmente y socialmente. Todo el problema que estás definiendo tiene una condición y es la sexualidad. ¿Cómo se maneja la sexualidad? Y dentro del manejo de la sexualidad uno tiene que mirar diferentes componentes. Siempre con nosotros habrá un gran proyecto educativo acerca de reconocer la sexualidad y que nosotros en la sociedad nuestra seamos responsables de acuerdo a esa sexualidad. Entender que la sexualidad no quiere decir maternidad, que la sexualidad no se convierte en un hijo en cada relación que tengan las personas. Eso es un proyecto de educación muy importante del autocuidado y tener la capacidad para manejar, pero hay que reconocer que la sexualidad hace parte de la vida de nuestra sociedad. Va una. Nosotros en Medellín hicimos un gran programa que se llamó Sol y Luna, que ha tenido reconocimiento internacional. Aquí hace poco en Medellín se celebró un congreso donde se destacó a Medellín por el avance que se había tenido en la prevención del embarazo adolescente. Nosotros tenemos que prevenir los embarazos no deseados. No es obligación que una persona tenga o no tenga relaciones, y quien quiera tenerlas, por supuesto, las puede tener en el sentido que las quiera tener, pero un programa de prevención del embarazo adolescente es fundamental. Añado algo que tiene que ver con la pobreza. Una de las formas como la pobreza se transmite, ¿qué significa transmitir? Aquí están los padres y la generación siguiente también queda atrapada en la pobreza, es una trampa la pobreza. Una de esas es el embarazo adolescente, porque las personas más humildes y más pobres son las que más hijos tienen, porque no tienen la educación para tener el autocuidado, no tienen los medios para que esa sexualidad no se convierta en embarazos no deseados. Eso hace parte del proyecto de lucha contra la pobreza en Colombia, en Antioquia en particular, asociado con el tema del embarazo adolescente. Eso va de la mano de un programa. Cabe todo esto dentro de salud pública, que es promover y prevenir, y la parte de la sexualidad, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, tiene que ver con todo este mismo proceso. Y eso nosotros lo hacemos y sabemos cómo hacerlo, y repito, es una forma respetuosa de llegar a la sociedad para educarse y para transformarse. El tema del aborto ha estado en el debate y cada día sacan las cifras de la cantidad de abortos que hay en Colombia, abortos ilegales. La Corte Constitucional tiene 3 instancias legales en Colombia para el aborto, por ley, que son el caso donde una mujer es violada y no quiere tener el hijo del violador que la agredió, en el sentido que lo hacen, en el caso donde la madre pueda morir por culpa del embarazo, o el tercero, donde el feto tenga unas deformaciones que se puedan identificar. ¿Qué pienso yo sobre eso? Son 3 alternativas que hay. Es importante señalar que no es obligatorio. O sea, si una persona quiere tener su hijo, lo tiene. Pero eso, lo importante de eso es que es una alternativa. Si usted no quiere, si a ti te violaron y tú no quieres tener un hijo de un violador porque consideras por tu razón personal que no lo quieres tener, la ley te dice, lo puede abortar. Y esa es la ley. El aborto no es un método anticonceptivo. El aborto no es bueno por naturaleza. El aborto significa un esfuerzo, significa un estrés para las mujeres y para las parejas en el caso que se da. Entonces, es algo que está en una institucionalidad colombiana en unos casos muy particulares y que por supuesto no es obligación, pero la ley lo tiene ahí.
Doctor Sergio, nos quedan aproximadamente 2 minutos y medio para terminar esta entrevista y quería pasar a otros temas, a hablar del tema de movilidad. Antioquia es un departamento con un potencial que lo puede hacer muy competitivo, y a nivel de infraestructura, ¿qué le podemos dejar en caso de que usted quede en la cabeza, digamos, de la gobernación a nivel de vías y de infraestructuras y de megaproyectos para que siga ese desarrollo? Sí. Se lo voy a decir rapidito. Vamos a romper con ese cuento que aquí cada que vamos a hacer una cosa, no la hacemos y hablamos de una cosa más grande para hacer después. Y nunca se hace ninguna. Ejemplo, la vía a Urabá. Desde que tú naciste, seguro que cuando tuviste uso de razón, te explicaron que íbamos para Urabá. Pues no hemos llegado, ¿cierto? Las vías son una fatalidad en Antioquia. Yo pregunto, ¿dónde está la plata de las vías? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo menos elegante en el sentido de los titulares, vamos a terminar lo que está empezado, Antioquia es por retazos, pues los terminamos, nos toca terminar todo eso. Mantenimiento que no se hace, en Antioquia no hay una cuneta limpia, lo digo porque he ido por todas las carreteras, no hay una cuneta limpia. Y tenemos un superproyecto que se llama Autopista de la Montaña, lo tenemos que hacer para Antioquia, es el proyecto de infraestructura de este departamento para esta primera mitad del siglo XXI. Es un proyecto de Colombia, pero estamos en un lío, porque ¿dónde está la plata? Porque es que poner en un titular que vamos a hacer unas autopistas, pero nos dijeron que valía 5, después que valía 12, después que vale 15, y eso va aumentando, ¿dónde está la plata? Me toca a mí como gobernador asumir ese problema. Y significa redefinir la relación de Antioquia con Colombia. Vamos a conseguir los recursos, los tenemos que conseguir, pero nos entregan un problema muy grande porque no está la plata. Ese proyecto es fundamental y va de la mano del puerto de Turbo, y ese es el punto esencial de las cosas que nosotros vamos a hacer. Nos queda un solo minuto, doctor Sergio Fajardo, pero no puedo dejar de preguntarle, usted viene diciendo, hicimos Medellín la más educada, queremos hacer Antioquia la más educada. ¿Cómo se resume o cuáles son, digamos, los pilares de esa Antioquia más educada rápidamente? Claro, esto es una apuesta por el talento de Antioquia. Si nosotros no le apostamos al talento en Antioquia, no llegamos a ninguna parte. En Antioquia, cuando hemos jugado legal, cuando le hemos apostado a la convivencia y le apostamos al talento de nuestra gente, con la riqueza de nuestras regiones, llegamos tan lejos como queramos. Ya lo demostramos y somos capaces de hacerlo. Voy rápido y breve. Cada región, fortalezas. Esa fortaleza, ¿cómo se convierte en actividad productiva? Esa actividad productiva, ¿cuál es el proyecto de ciencia y tecnología de Antioquia para el desarrollo en el siglo XXI? Lo hacemos. Y después nos preguntamos, ¿cómo se convierte esto en proyectos de innovación y emprendimiento? Y esos proyectos de innovación y emprendimiento preguntamos, ¿y cuál es el capital humano para poder hacer innovación y emprendimiento? Educación superior. La nueva regionalización de la educación superior en Antioquia. Educación media, los 2 últimos años del bachillerato. Calidad en cada colegio del departamento de Antioquia. Colegio por colegio, ¿cómo le vamos a aumentar la calidad? Fondo de becas para la educación superior para toda Antioquia, Fondo de la Innovación y el Emprendimiento para toda Antioquia, el Servicio Social Educativo, el proyecto de Ciencia y Tecnología, y después aparecen las vías como parte del desarrollo de esto. Esa es Antioquia la más educada. Yo no veo la hora de empezar el 1 de noviembre a trabajar, y yo estoy seguro que nosotros, cuando le apostamos al talento, sin los corruptos que quieren llegar al poder, nosotros llegamos tan lejos como queramos. Ya Medellín la pusimos en el mapa en el mundo, por el talento, por la capacidad de esta ciudad, no por narcotraficantes, no por tramposos, no por nada distinto, a que aquí nosotros somos capaces. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Se han cumplido los 10 minutos de esta entrevista. Sergio Fajardo Valderrama, Gracias. candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Verde, le agradecemos mucho. Como a todos los otros candidatos a gobernación y a alcaldía, le reiteramos la invitación antes del 30 de octubre y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuándo vuelvo? esta Usted mañana. me dice. Ponga usted la fecha, doctor Sergio, y lo esperamos porque de esa última, sobre todo, que planteó, creo que podemos ampliar varios temas, el tema de educación superior, muchos temas que seguramente los televidentes quieren ampliar. Pues muchísimas gracias al doctor Sergio Fajardo. Vamos a continuar con todos los candidatos a gobernación y alcaldía pasando por acá para que nos expliquen cuáles son sus ideas para los próximos 4 años. Hacemos una pausa muy cortica y ya regresamos a primera hora.